Buen día. En el video anterior ya habíamos realizado lo que son los límites de cada una de las marcas de clase. Las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a iniciar y vamos a rellenar toda la tabla. Se van a dar cuenta que es muy sencillo y muy rápido. Voy a borrar todo. Como ingreso el límite inferior, va a ser igual al rango o al dato mínimo menos la diferencia. Recuerden que si trabajo con enteros, la diferencia es la mitad, o sea, decimales. Si trabajo con decimales, la diferencia va a ser centésimas. La fijo, F4, y posteriormente le doy Enter. El límite superior va a ser a partir del límite inferior más la amplitud. Pero la amplitud va a ser el número entero. También lo fijo y Enter. El segundo límite va a ser igual a partir del límite superior anterior, tal cual, y después el límite superior se va a formar del límite inferior más nuevamente la amplitud fijada. De esta manera ya tenemos mediante un arrastre todos los límites. Ahora sí, nos damos cuenta que cabe el 118 y el 3292, abriendo por la izquierda y cerrando por la derecha. Eso genera una secuencia para que no me genere brechas o gaps. La marca de clase no es otra cosa más que la diferencia o el promedio de ambos límites más el límite superior dividido entre 2. Arrastro y ya obtengo todas las marcas de clase. La frecuencia la utilizamos mediante más funciones estadísticas. Frecuencia, pues con el comando frecuencia, ahí está. Y puedo hacerlo de dos maneras. Primero, selecciono todos los datos sin ordenar. Selecciono todos los datos sin ordenar. Aquí es donde empieza un poquito más el trabajo de estar abriendo y cerrando. Después la fijo, función F4, y me voy a grupos. En grupos debo de seleccionar lo que son los límites superiores, estos. Nada más. Acepto y ya está. Aquí es donde empieza la forma de trabajar. Puedo arrastrarla. Habíamos comentado que si lo arrastro y me posiciono aquí mediante Control Shift y Enter, se activa y me da los 180 datos. Le voy a regresar. Lo mismo, arrastro, le doy Función F2 para fijar la matriz. Ahí lo que hice el momento de seleccionar y darle un clic aquí, fijé la matriz con la cual estoy trabajando. Y posteriormente hago lo mismo, Control Shift, Enter. Y me da los mismos 180 datos hasta aquí, rápidamente. Después nos vamos en la HI, que en este caso es H minúscula, subíndice I. Me voy a mi formulario y me fijo a ver qué significa. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es esta frecuencia en función o en relación del total. Por lo tanto, la frecuencia va a ser un porcentaje o lo que es la proporción con respecto al total de lo que estoy trabajando. ¿Cómo lo resuelvo? Es la frecuencia entre el total de datos. Y el total de datos va fijo, función F4. Enter. Y lo único que voy a hacer aquí es arrastrar. Nuevamente, la sumatoria de todos estos datos, arrastro aquí la fórmula, me debe de dar igual a 1. ¿Qué significa la H porcentual? La H porcentual es la misma frecuencia, pero porcentual. Aquí en otras palabras lo voy a representar mediante el por ciento. ¿Y cómo resuelvo eso? Pues muy fácil. La frecuencia relativa por 100. Y me va a arrojar el total de un 100%. Si vuelvo a hacer la suma, aquí me debe dar 100%. Todo esto en calculadora me daría valores aproximados, no lo podría resolver, ¿sí? Y no me daría un valor exacto de 1 o de 100. Continúo. La F mayúscula I. La F mayúscula sobre índice I me dice que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de todas las frecuencias, iniciando con el valor, valga la redundancia, inicial, que es 8, lo dejo tal cual. Posteriormente, en el segundo, lo que voy a hacer es sumar el 8 más el siguiente, ¿sí? Lo voy a enlazar el de la frecuencia absoluta con el de la frecuencia, perdón, el de la frecuencia acumulada con el de la frecuencia absoluta. Esto más, perdón, me equivoqué. Este valor va a ser igual a la frecuencia anterior más la nueva frecuencia, que es la siguiente, Enter. Y lo que voy a hacer es arrastrar.
Aquí de manera automática va a ser la sumatoria y al final de cuentas me van a dar los 180 datos. Este me va a generar una poligonal que va subiendo, ¿sí? Después la H mayúscula subíndice I. La H mayúscula subíndice I me dice que es la frecuencia relativa acumulada. Otra vez, esta frecuencia relativa está en función de lo anterior que hicimos nosotros, que va a ser muy similar a la frecuencia relativa de H subíndice I. Este de aquí, pues otra vez, la vamos a sacar en función de la acumulada entre el total, que son 180, ¿sí? Función F4 y le damos. Y aquí la sumatoria o el rastreo me va a dar hasta 1. O sea que la sumatoria me debe dar 100%. Me vuelve a dar algo así, una línea que va creciendo. Después en esta porcentual pues es algo muy similar a esto. Lo único que hago es este de aquí, la acumulada relativa, la voy a multiplicar por 100. Y al final de cuentas todos me tienen que dar igual a 1 o a 100%. Así va a ser. Y hasta aquí todo esto vendría siendo la tabla de distribución de frecuencias. Esto de aquí lo vamos a trabajar para resolver este tipo de situaciones, para datos agrupados. Una vez realizado todo esto, ahora sí vamos a poder realizar la medida de tendencia central y la medida de dispersión para datos agrupados. Datos, aquí me faltó datos agrupados. Entonces, para poder realizar todo esto para datos agrupados, aquí era datos no agrupados, debo de realizar las tablas de distribución de frecuencias. Por lo tanto, ya llenamos la primera tabla de distribución de frecuencias, que posiblemente nos va a servir para graficar. Por lo tanto, aquí queda listo el video.